Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Celebramos esta Santa Eucaristía por las intenciones de toda la humanidad y de toda la Iglesia, nuestras intenciones particulares, las intenciones de nuestras familias, las intenciones de las personas que se acogen confiadamente a nuestras oraciones. Oramos por las almas benditas del purgatorio, encomendamos la sanación física de Jesús Daniel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que cada año nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio por esta fiesta que celebramos en el tiempo, que logremos alcanzar las dichas de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, te doy todo lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar». Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantad al son de los instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Busca primero
El Señor esté con vosotros. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como lo entregaron los sumos sacerdotes. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como ya habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un gesto sacramental en la Eucaristía que, por coincidir exactamente con el momento de la paz, casi siempre termina no solo pasado por alto, sino que termina irrespetado por este gesto de la paz que la Iglesia dice que se debe dar a izquierda y a derecha y no moverse de sus puestos, y que
En la misa parece como el momento de la hora loca, donde todos se salen a abrazar. Y ese gesto es el gesto de la fracción del pan. El gesto de la paz no permite ver lo que está sucediendo en el altar. Y debería no hacerse el gesto de la paz. El misal incluso dice que no es obligatorio el rito de paz. El Papa Benedicto XVI había propuesto mover el rito de la paz del momento del que me refiero después del acto penitencial, pero no alcanzó a hacer esa reforma. Lástima, nos quedó debiendo. Hubiese sido un gran cambio en la liturgia. ¿Y cuál es el gesto? Es el momento en que el sacerdote toma la hostia consagrada, la parte por la mitad. Las monjitas que hacen las hostias hacen las hostias con la mitad marcada, y del lado derecho el sacerdote de la mitad que partió, que quedó del lado derecho, toma la esquina. También ya las monjitas hacen las hostias con esa esquina marcada, una especie de mini triángulo. Nadie ha dicho que deba ser así, pero lo hacen así. Y ese pedacito del cuerpo sacramental lo deposita el sacerdote en el cáliz para significar la unión de las sagradas especies del cuerpo y de la sangre. Como normalmente en comunidades que no han sido formadas litúrgicamente, en ese momento todos están recochando y abrazándose y besándose, moviéndose del puesto, pasa imperceptible. Ese gesto se llama la intinción, que significa sumergir. Y es el gesto que podríamos llamar en la liturgia el gesto de la fracción del pan. Como nuestras comunidades son muy grandes y hay muchos que llegan a comulgar, sobre todo en misas de domingo o fiestas grandes, perdimos aquel signo de la comunidad creyente, que era comer todos del mismo pan. De hecho, ese gesto de fraccionar la hostia es en realidad, hurgando en las raíces de la liturgia, el momento en que el único pan que la comunidad comulgaba se partía en pedazos y todos comían del mismo pan. Y se cumplía exactamente lo que dice la Escritura: hemos bebido de la misma copa y hemos comido del mismo pan. Y era literal. Para expresar la unidad de la comunidad, todos bebían de una sola copa y todos comían de un mismo pan partido. Como la fe se masificó, ese gesto terminó reducido al momento en que el sacerdote parte la hostia, hace la intinción y comulga, pero sigue siendo el gesto sacramental de lo que se llama la fractio panis, o la fracción del pan. Y quiere decir, el pan es roto en pedazos, una parte se deposita en la sangre y la otra la comulga el sacerdote. Y ese gesto de romper el pan, que implica algo de violencia, y que cuando uno rompe la hostia no necesariamente queda uniforme. Sé de un sacerdote que es un poco como cuadrado, y antes de la comunión toma la patena y divide la hostia por la mitad para que quede perfectamente partido. No me imagino yo a Jesús latigándolo con 1 metro, pero cada quien tiene sus modos. El gesto de la fracción del pan implica ese momento cruel que representa sacramentalmente
la crueldad del sacrificio de Jesús, el don de su vida que se entrega, en lo que se llama en la teología litúrgica el sacrificio incruento. No hay sufrimiento, hay consagración del pan y del vino, pero que sigue siendo el gesto del Jesús crucificado, maltratado, humillado en la cruz, que el sacerdote sacramentalmente representa partiendo el pan. Cuando se parte hay violencia, hay dolor y hay sufrimiento. Los discípulos de este texto que nosotros conocemos y que pues hoy se ha hecho mucho más famoso porque hay un movimiento de moda que se basa de algún modo en este texto para su nombre, dicen estos dos que van de camino de regreso de Jerusalén, que descubrieron a Jesús y lo reconocieron en la fractio panis, o en la fracción del pan. Después de que les ha explicado las escrituras por el camino, escrituras que una vez escuchadas les hace arder el corazón, y que se completa la visión de la resurrección con el momento en que se sentó a la mesa, fraccionó el pan, es decir, lo partió. ¿Lo partió para qué? Lo dividió o lo condividió. ¿Lo divide para qué? Porque es la única manera como pueden todos recibir y comer, es decir, para que pudieran comer esos tres, porque eran tres Jesús y los dos, ha debido ser fraccionado el pan. De regreso a donde los 11 dicen, es verdad, contaron todo lo que les había pasado por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Reconocer quiere decir volver a conocer. Es decir, se supone que en el verbo reconocer y en ese reconocimiento hay alguien que es conocido. Él va con esos dos de camino, pero no lo reconocen, o sea, no lo vuelven a conocer. Y no lo reconocen porque aquí hay la conjunción de dos realidades. Una, lo que decía ayer, este estado de shock de la comunidad creyente, que no ha entendido la cruz como un don, no ha comprendido el sacrificio de Jesús y que tienen todavía fijos en su cabeza la idea de la muerte. En primer lugar, por eso no lo reconocen. Y en segundo lugar, y esa es la razón más importante, porque Jesús tiene otro cuerpo y no es el cuerpo del crucificado, es el cuerpo del resucitado. Tiene otra realidad. Su cuerpo ha entrado en la esfera de la resurrección. Es un cuerpo resucitado, pero no es el cuerpo del crucificado, aunque para que exista resurrección tiene que haber crucifixión. Y este encuentro que lleva a la fracción del pan es un encuentro que podríamos llamar simple, pero no de simpleza, no, de la simplicidad de Dios, su modo de hacerse notar y de hacerse ver. ¿En la simplicidad de qué? Dos han salido de Jerusalén y, como acabamos de escuchar, van decepcionados. Son dos discípulos que siguieron a Jesús hasta Jerusalén. Uno tiene nombre, se llama Cleofás, el otro no, y regresan decepcionados. ¿A dónde regresan decepcionados? Pues suponemos que regresan decepcionados a casa. Lo acompañaron hasta Jerusalén y dicen ellos en la escena que ellos creían que iba a ser el liberador de Israel. Ahí está la razón por la cual la muerte para ellos es un asunto difícil de digerir. Porque es que el seguimiento, como nos lo atestigua la Escritura,
El seguimiento de los discípulos a Jesús estaba fundamentado por una expectativa. De hecho, ellos lo dicen en la palabra que acabamos de escuchar y lo expresan con estas palabras. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Con esa expectativa lo siguieron. El futuro liberador de Israel es la expectativa con la que lo siguen, es que Él es un liberador político. Ellos esperaban el ruido de una guerra, como dicen por ahí, ruidos de sables, violencia. Incluso le preguntan en Jerusalén, porque los discípulos están un poco desconcertados: Señor, ¿es en este momento en donde vas a hacer despuntar el reino? Porque creyendo que Él es el Mesías, suponen que Él es el Mesías, como llaman, el futuro liberador de Israel. ¿De qué liberación están hablando? Está hablando de una liberación política. Para que nos entendamos, están hablando de un golpe de Estado a las autoridades religiosas y a las autoridades políticas, al Sanedrín y a los romanos. Pero no sucedió. Al contrario, sucedió otra cosa que no esperaban. Sucedió la crucifixión. Y para ellos es la derrota del líder, el fracaso del líder. La cruz es un fracaso. La muerte es un fracaso para ellos. Como Pablo dirá, hablando en una de sus cartas, la cruz es necedad para los paganos y es escándalo para los judíos. Por eso no lo pueden ver. No han digerido el asunto de la vida entregada. ¿Y esto dónde sucede? En la simplicidad de una caminata, de un camino a casa, en un camino que se hace a pie, un camino anónimo, que solo pues conocemos porque la palabra lo atestigua. Un camino que es una conversación entre dos que van hablando ellos mismos, comentando el hecho. Eres el único que no se ha enterado, y este anónimo caminante se les atraviesa en la conversación y se une a ellos en el camino. Y aquí tenemos este hecho: hace con ellos el camino, lo recorre con ellos hasta que llegan a un punto a donde tienen que llegar. Cuando se hizo de tarde e hizo ademán de seguir, es signo de que ya llegaron a la aldea a donde iban. Algún estudioso dice que aquí hay dos momentos en el texto de Emaús, y ese momento los llama el momento del retroceso, del desencanto, de la decepción, de la frustración, de las ideas rotas y de las expectativas no cumplidas. Y Jesús hace ese camino, el camino total. Él recorre el camino total de regreso hasta la aldea. La aldea a la que van es el signo de su decepción, es la vuelta totalmente a casa. Y Jesús se va con ellos, no hace que regresen. Ellos regresarán por sí solos cuando lleguemos al centro de la narración. Él hace camino con ellos y conversa. Tiene una conversación en la que escucha el recuento de los hechos. Y entonces, una vez que escucha el recuento de los hechos, una vez que los ha escuchado, Él empieza a hablar. Y dice la palabra, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, que es lo que podríamos llamar la antigua ley, les explicó lo que se refería a Él en toda la Escritura. Pero ahí todavía no lo reconocen.
Y aquí hay una riqueza que explorar acerca de este gesto de Jesús que escucha y después que escucha, habla. Este Jesús que hace el camino con ellos completo y llegando al final del camino entonces demuestra esto que dicen, que llaman así, este Jesús que hace historia con nosotros, que se adapta a nuestra historia, pues es porque se encarna en nuestra historia, se hace vida con nuestra historia y en medio de nuestra historia Él se revela. Por eso hablo de la simplicidad del hecho. No es un hecho estrambótico, no hay truenos, ni rayos, ni centellas, no hay apariciones estrambóticas ni milagrosas, es siempre simplemente la conversación de tres amigos. Él les explica las Escrituras y en comienzo con la explicación de las Escrituras comienza el proceso de la fe. El proceso de la fe. Algunos otros ven en el episodio de Maús el signo de la Eucaristía, cuya primera parte es la escucha de la palabra. Les explica la palabra en el camino, como un sacerdote haciendo una homilía, pues obviamente guardando las proporciones porque estamos hablando de Jesús que explica las Escrituras. Más adelante dirán ellos que cuando les explica las Escrituras les ardía el corazón, pero no sabían qué era esa sensación que ellos tenían. Les ardía el corazón, obviamente estamos hablando del efecto que produce la Escritura en los creyentes. Y es el efecto del corazón que arde por obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que provoca esa sensación en el corazón de los creyentes. Porque la Escritura está hecha para los creyentes. La Biblia la leen los creyentes. La comunidad cristiana no estaba pensando en nosotros. De hecho, los cristianos del primer siglo creían que el Señor iba a venir pronto, como lo atestigua la carta a los tesalonicenses. Por lo tanto, ellos no sabían que unos paganos sucreños, colombianos, latinoamericanos serían cristianos. Por lo tanto, ellos no escribieron pensando en nosotros y no escribieron un texto bíblico para convertirlo en un libro de argumentaciones para tratar de convencer al otro a fuerza de argumentos bíblicos, como le suelen a veces escribir a uno. Yo tengo una amiga que ella como que cada rato como que tiene un vecino no católico y cada rato me dice, ¿dónde está el texto aquel donde se justifica? Y cada vez le digo, la fe no se hace a punta de argumentos de textos. La fe es un testimonio de vida. Entonces la comunidad cristiana no nos quiso dejar un libro para pelear con el protestante en la tienda de la esquina. Es que porque así lo dice aquí, no. La comunidad cristiana está haciendo un testimonio de su propia vida. Que como la Escritura pasó de generación en generación y de comunidad en comunidad, llegó hasta nosotros, pero no nos escribieron un texto para demostrar que Jesús resucitó. De hecho, la comunidad vivió sin texto mucho tiempo, con su propia experiencia de fe. Y el libro es para un pueblo creyente. Y como es para un pueblo creyente, se supone que el que lee la Escritura ha tenido el encuentro personal con Jesucristo. Y si no lo ha tenido, entonces la Escritura no le dice absolutamente nada. Entonces estamos ante unos creyentes. ¿Cómo han conocido a Jesús estos creyentes? Lo conocieron por su experiencia personal. No lo conocieron leyendo Biblias, leyendo la Biblia. La Biblia la escribieron después. Entonces, estos creyentes, por lo tanto, cuando Jesús les explica las Escrituras, porque son creyentes, y lo que les explica las Escrituras dicen los que saben,
que lo que Jesús hace es buscar el rastro de las profecías mesiánicas que, encontrando su perfección, por decirlo así, para aplicarlo a él, a Jesús, en los cánticos del siervo doliente de Isaías, hablan de Jesús y les dice él, es que toda la escritura habló de mí y habló de la cruz. Y como ellos lo conocieron y le dieron la fe, la adhesión de fe, cuando él les empezó a aplicar la escritura, a hacer, como digo, una homilía guardada las proporciones, como hace uno, ¿no? Junta el Antiguo Testamento, el Nuevo, los hechos, los eventos. Y él empezó a explicarles la escritura y sacar de la escritura lo que hablaba de él, y les hizo ver en la escritura la historia, el hilo conductor que preparaba su venida. Entonces a esos creyentes les ardió el corazón, porque solo a los creyentes les arde el corazón cuando leen las escrituras. Si no le arde el corazón cuando lee la escritura, entonces usted es un no creyente. Usted es un simpatizante de la religión. A usted le gusta la iglesia católica. Usted es católico por familia. O de pronto se hizo católico porque alguien le dijo que si frecuentaba la fe católica, o como dice el cantante vallenato, buscaban de Dios, Dios iba a hacer algún favor. Si no le arde el corazón cuando lee la escritura, tú no eres un creyente. Estás en la iglesia por otra razón, pero no por ser creyente. En ese camino les arde el corazón, pero no saben de que ellos no alcanzan a captar totalmente porque falta algo. Llegaron a la aldea, Jesús hizo el camino completo con ellos, el camino de la decepción. No los obligó a cambiar de camino, hizo el camino con ellos, el camino de la decepción, hasta la aldea a donde van de regreso, a casa. Se supone que ellos dos vivían en Emaús y siguieron a Jesús. Allí lo invitaron a quedarse. Es de tarde, no sigas adelante. Jesús sigue adelante, porque Jesús no recorre el camino de la decepción con ellos para confirmarlos en su decepción, sino para sacarlos de allí. Entonces entró a la aldea, entró a la casa, se quedó con ellos, se sentó a la mesa. Estamos hablando de la comunidad eucarística. Tomó el pan, comunidad eucarística, pronunció la bendición, comunidad eucarística, lo partió, fracción del pan, y se lo dio. Dice, se le abrieron los ojos y lo reconocieron, porque en la Eucaristía que comparte, o en el pan que comparten, entonces todos los cabos se juntan. ¿Y qué es lo que se junta? El hecho de que toda la escritura está cumplida en Jesús, y todo Jesús está cumplido en el hecho del pan, porque él sentado a la mesa se los dijo, tomen y coman, tomen y beban. Y entonces entendieron. ¿A qué se debe ese entendimiento? Al Espíritu Santo, porque la fe no es un ejercicio del intelecto, es del intelecto, pero iluminado por el Espíritu Santo. Entendieron, se les abrieron los ojos, y dice, y lo reconocieron, comprendieron. El Espíritu Santo los llevó a la fe. Y ya conocemos el resto de la escena. Ellos desandaron el camino. A la aldea que es el camino de la decepción, ahora van de regreso. Entonces, aquí, según este autor del que le hablaba, ahora viene el camino de la alegría. Iban de retroceso, ahora desandan el camino. ¿A dónde? A encontrarse con los otros que ya lo han visto. Las mujeres que lo han visto, Simón que ya lo vio, estos dos y todos aquellos a quienes se les apareció. Y se encuentran con ellos para hacer ¿qué? Para hacer una comunidad. Y esa comunidad, ¿cómo se forma? Se forma con las experiencias individuales. De Jesús resucitado que van teniendo ellos, se van juntando. Estamos en la primigenia conformación de la comunidad creyente, que se formó ¿cómo?
pues las comunidades cristianas hoy, o los cristianos se forman por vecindad de parroquia, pero la comunidad creyente se fundó por los personajes individuales que, teniendo cada uno una experiencia individual de Jesús resucitado, se juntaron entre ellos para vivir y compartir esa fe, para contarse entre ellos mismos sus experiencias, para compartir sus experiencias. Y esa comunidad es el germen de la iglesia que nosotros tenemos. Desandaron el camino y se fueron a donde estaban los otros y se reunieron con ellos. Y dicen ellos, es verdad, el Señor ha resucitado. Y dicen ellos, ¿y cómo lo descubrieron? El Señor ha resucitado. Porque cuando nos hablaba de la Escritura, nos ardía el corazón. Cuando nos habló de la Escritura, entendimos lo que decía la Escritura. Pero sobre todo, porque lo que vimos, lo que creemos es que la cruz en la que se entregó no es el signo del fracaso, sino el momento en que Él se fracciona por todos nosotros. Todos nosotros estamos invitados, a la luz de este texto, a renovar esencialmente los fundamentos de nuestra fe, que están expresados bellamente en el sacramento de la Eucaristía, en la vida de Jesús. Jesús vive en la palabra y Jesús vive en el sacramento. Lo mismo debe suceder en cada celebración, que cada vez que el sacerdote explica las Escrituras nos hace arder el corazón, y cada vez que fracciona el pan, nosotros reconocemos a Jesús. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñado, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrado, y un molino la vida nos tritura, con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Acepta, Señor, el sacrificio con el que has redimido a la humanidad y concédenos bondadosamente la salud del cuerpo y del espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana.
será, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijas Miriam Mercedes Martínez Vergara y Laura Vanessa Torres, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, el Padre Pío, el hermano Rafael Arnaiz, nuestro santo ángel de la guarda, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Ese Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Resucitó, 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 se levantó, resucitó, 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 se levantó, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, nos rescató, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder y nos salvó, resucitó, 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 se levantó. Oremos. Purificados plenamente de nuestra antigua condición pecadora, te pedimos, Señor, que la digna recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición y a cada invocación decimos amén. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemnidad de Pascua y que su misericordia los proteja de todo pecado. Amén. Y ya que por la resurrección de su unigénito los hizo renacer para la vida eterna, los colme con los premios de la inmortalidad. Amén. Para que así como al terminar los días de la pasión del Señor celebran ustedes con gozo las fiestas de la Pascua, puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas. Amén.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname